Ok, hoy vamos a ver un personaje de la Biblia, del Antiguo. Y cuando yo me voy al Antiguo, siempre me pregunto cómo le hicieron sin Jesucristo, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos a Jesús y apenas ahí andamos con nuestra fe. Pero estos hombres no tuvieron a Jesús, no tenían el Evangelio, no era el Mesías, no, nada, o sea, eran guiados por cosas sorprendentes, pero muy dados a tener sus dudas, a todo, ¿no? Y sobre todo eran temperamentos que no tenían nada. O sea, a veces hablamos de personas que no tenían la ley, ¿no? Hablamos de Abraham, ahora hablaremos de Moisés, pero no tenía la ley, y le dan una ley a Moisés y nadie la quiere agarrar, y pasan tantas cosas en su vida, ¿no? Entonces hoy vamos a ver el Espíritu de Cristo, Moisés melancólico. Y ya te imaginarás, esta palabra quizás es la más relacionada con el tipo de carácter, ¿no? Te han dicho, estás muy melancólico hoy. Que te pones, escuché esa canción y me llegó al corazón y todo eso. Algo así, ¿no? Pues bueno, veamos. Vamos a analizar la vida de Moisés un poco. Ya vimos hace tiempo, habíamos visto de la reinvención, ¿recuerdas? Con Moisés. Y vimos toda su trayectoria, toda su vida. Bueno, era hijo adoptivo, luego resultó que su mamá siempre sí lo crió, y luego supo que no era egipcio, luego mató a un hombre, luego lo enterró, luego, bueno, o sea, hizo tantas cosas tan tontas y malas en su vida que dices, ¿cómo Dios pensó en él? Pero veamos, primeramente fue llamado por Dios, pero inseguro. Éxodo 3, versículo 11 dice, pero Moisés protestó. No dice habló, no dice suplicó, no dice rogó, dice protestó. Ay, cómo hay gente protestona, ¿no? ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Si lo pensamos, si lo interpretamos mal, podríamos ver a un hombre humilde, ¿no? Ay, ¿quién soy yo? Yo no merezco, yo no soy. Pero por algo la Biblia tiene palabras tan claras y no se confunde, y dice, protestó. Entonces esta pregunta no viene de un corazón humilde, sino de un corazón inseguro. Y a veces confundimos la humildad con la inseguridad. Ser inseguros. A veces nos damos la pinta de ser humildes. Pero cuando le pone ahí que protestó, la pregunta suena más a ¿quién soy yo? O podría decirse como ¿por qué a mí? Eso se da mucho entre los jóvenes, ¿sí o no, chicos? ¿Por qué a mí? ¡Que vaya él! Nuevamente en Éxodo 4, versículo 1 dice, sin embargo Moisés protestó de nuevo. O sea, era como, a los 80 años era como un adolescente de estos que uno conoce aquí cerquita. Que protestan de todo. Fulanito, saca la basura. ¿Por qué yo? Si yo soy el más pequeño, que vaya el mayor. O al revés, soy el mayor, ahí está el otro. El chiste es protestar. Y si no eres 132, eres de los 43 por 43, y si no eres algún número en la vida, protestas de algo. El chiste es protestar. ¿Qué hago si no me creen? ¿O no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? ¿Te das cuenta que no era una duda así de, enséñame, Señor? Era una protesta. Qué protestoso. Poco humilde, muy inseguro. No era tan obediente. No dijo, sí, Señor, vamos, yo creo en ti y no importa si me preguntan, a ver qué les digo. No. ¿Te das cuenta?
¿En qué momento fue esto? Interesante, dice la Biblia que el llamado de Dios lo hizo con una zarza ardiente, que no se apagaba, y que Moisés se quedó muy sorprendido de ver que no se apagaba. Se quedaba así como, le llamó la atención y todo esto, ¿no? Y de ahí Dios le llamó. ¿Por qué Moisés fue llamado de esta manera? ¿Y a qué edad? ¿Recuerdas? ¿A qué edad? A los 80 años. ¿Alguien aquí tiene 80 años? Aparte de Tokio, Said, Abelardo, ¿no? ¿Nadie? Híjoles, hermanos, son los más grandes aquí. Mi papá tiene 80 años, 81. La verdad no me imagino, o sea, ya está jubilado desde hace años y todo, y no me imagino verlo tratando de sacar un pueblo de una ciudad. Ahora, estamos hablando de Egipto, que en ese tiempo era una potencia mundial. Un ejemplo, no quizás tantos millones, pero más o menos. Hablemos de Nueva York, la capital del país más poderoso, donde está el presidente y todo el rollo, y yo llego a la Casa Blanca, les toco la puerta y le digo, déjeme hablar con el presidente, vengo a hablar con él, vengo de parte de Dios. Y yo, no, sí, claro. Y ellos tenían tantos dioses que, ¿de qué estás hablando, no? Y total que sí me concede hablar y de repente le digo, ¿sabes qué? Voy a llevarme a todos los latinos a México. Y él feliz, no, pues llévatelos. Pero resulta que le damos en la torre su economía, porque como dicen, ni los afroamericanos hacen la chamba de los latinos, así que, pero o todos los latinos, pues se mueren. Así de sencillo. Se acaba su economía. Y pues se me van a juntar los asiáticos y todo, ¿no? Claro, tendría que prometerles que lo voy a llevar a un lugar mejor que ese, pero nadie me seguiría en este tiempo, ¿verdad? Pero en ese tiempo estaban sufriendo mucho. Los balaceaban en la frontera y eso no pasa, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces el pueblo sufría y clamaba justicia y todo. En este tiempo que estamos hablando, habían pasado 40 años de que él había salido de Egipto, y obviamente Dios le estaba poniendo un punto así como, quiero que vayas y hables con el faraón. Y él dijo, hizo cuentas y dijo, ok, la última vez no salimos muy bien, hubo problemas familiares, no creo que me reciba bien. Entonces lo mejor era ser inseguro, ¿no? Pero sonaba bien, pues yo no. Ya por último, ¿qué le dijo? Yo no sé hablar, manda al faraón, manda a Moisés, manda a Aarón. Mandó a todos, ¿no? Manda a Aarón. ¿Dónde está Aarón? No vino. Es bien inseguro, ¿no? Entonces ya está. Fue por inseguridad, no. Ya fue, ya ves. Total que le dice, manda a mi hermano Aarón. O sea, la cúspide de la inseguridad. Yo no puedo, manda a otro. Pareciera que no merecía, ¿no? Es que no merezco, es que es demasiado. No, señores, Moisés era inseguro. Entonces, ya vamos comprendiendo. Otro punto, el melancólico. Prefiero hacerlo yo mismo. Se fue al otro extremo. Pasa el tiempo, saca el pueblo, ya todos estaban allá. Estamos en Éxodo 18, versículo 16. Ya estaban tratando de organizar el pueblo, estaban en el desierto, ya habían pasado muchas cosas, ¿no? Y dice, cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí. Está Moisés platicándole a Yetro cómo dirige el pueblo, ya habían salido, ya había pasado muchas cosas. Y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. No está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo.
y que Dios esté contigo. Pues sí, que iba a necesitarlo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Enséñales los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Qué buen consejo le dio Yetro, ¿no? Había algo. Moisés se había enfrentado al mismísimo faraón, abrió el mar rojo, levantaba la mano y ¡pum! Levantaba la otra y ¡pum! Levantaba las dos y ¡capum! ¿No? ¿Por qué? Porque eras archirrecontrapoderoso. Una de las tendencias del melancólico es, yo puedo solo. Con tanto poder, ¿para qué pides ayuda, no? ¿Quién quiere ayuda si levantas la mano y aplastas a quien sea? ¿Para qué quieres ayuda si con la varita partes el mar? ¿Para qué quieres ayuda si oras y todo baja? ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, Moisés tenía un poder absoluto impresionante en la tierra. La tendencia es caer en puedo solo. Y es una tendencia de este carácter. Tener contento al pueblo estuvo difícil, estuvo muy difícil. Imagínate las filas que se hacían. Dicen que Moisés pasaba todo el día resolviendo los conflictos de todos los israelitas. Tenía 80 años. Duró 40 más, 120, pero para este tiempo, quizás estamos hablando de que tenía 90, 100 años quizás. Dicen que en las batallas ya se cansaba. Y pues como con los brazos levantados era como vencía, pues se iba cansando y tenía que tener 2 personas ahí. Ya Moisés estaba como el Papa, ya, durmiéndose, ¿no? Bueno, ¿para qué digo el Papa? Algunos allá atrás. Y su esposa le pone los lentes oscuros, le levanta la cara y le mueve la mano para que vea que está escribiendo. Bien. O le da unos así de atrás, como está voltando para acá. Y ahí estaba Moisés, ¿no? Ya, 100 años. Bueno. Obviamente Moisés trataba de solucionar cada cosa, complacer a la gente. Características interesantes. El costo de la crítica es de la presión. ¿Sabes? El verdadero carácter y tu temperamento no sale cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van bien suele ser fuerte, o puede ser fuerte, en tus fortalezas, valga la redundancia, de tu temperamento. Ay, no, pues sí, soy increíble, Pero ante la crítica y la presión sale el carácter de todo mundo. Cuando alguien llega y te dice, ay hermana, qué increíble te ves hasta delgada. No hombre, qué bárbara, no me había dado cuenta, tienes ojos preciosos. Con los hombres no pasa igual. La manera en que los hombres nos halagamos es, ¿qué hubo, le panzón, ven para acá? Estás pachoncito, amigo, qué cachetitos. Y se siente feliz, ¿no? Bueno, no todos, pero bueno, la mayoría. Pero imagínate que llegar y hicieras eso con la hermana. Hermana, la verdad es que estás subiendo de peso, ¿qué onda? La hermana, como buena discípula, dice, ¿de veras voy a cambiar? Veamos esto, el costo de la crítica y de la presión. Mejor ya no digo nada porque luego van a venirse contra mí las hermanas. Fax de última hora. Ah, caray, hay un Ford Fiesta que está estorbando. ¿En dónde? Gris. Lo pusieron en una puerta, si es de alguien, por favor, quítenlo antes de que se lo lleve la grúa, o le ponchen las llantas o le roben algo. Perdón, esto lo voy a tener que editar. Números 11, versículo 10 al 15 dice, Moisés escuchó llorar a los israelitas y a sus familias, cada uno a la entrada de su carpa. Oh. Si llega un hermano y toca mi puerta y está, imagínate, 20,000, ¿no? El Señor se enojó mucho. Ahorita vamos a ver por qué.
Pero Moisés también se enojó. Y le dijo al Señor, ¿por qué me tratas tan mal a mí que soy tu siervo? Era un poco quejoso. ¿Qué tienes en mi contra para poner sobre mí la responsabilidad de este pueblo? Ay, ¿dónde he escuchado eso antes? ¿Es que yo soy la mamá de toda esta gente? A ver, no es una frase original de las mamás, es una frase original de Moisés. ¿Acaso no soy tu mamá? Bueno, ahí está. ¿Ok? ¿Soy tu mamá para cuidarte? Original y patentada por Moisés. Fui yo quien los dio a luz para que tú me digas, llévalos en tus brazos como hace un padre adoptivo a la tierra que tú les prometiste a sus antepasados. Todavía no termina eso. Como cualquier mamá quejándose, ¿no? Dice, ¿dónde conseguiré carne para darle a toda esta gente? Cuando vengan llorando ante mí, digan, danos carne para comer. Ay, Moisés, yo solo no soy capaz de cuidar a todo este pueblo, es mucho para mí. Ya Yetro le había dicho que era demasiado para él, bueno, se la creyó. Si me vas a tratar de esta manera, te ruego me quites la vida, pues así me libraré de tanto problema. Y se fue llorando a su casa, ¿no? Estamos hablando de Moisés, el poderosísimo Moisés. Se estaba amargando. ¿Te imaginas? Los escuchaba llorar. Queremos carne, nos estamos muriendo de hambre. Ahora afuera de su casa lo rodeaban y llorando todos. Lloremos de este lado, ahora lloremos de este. Llorando todos afuera de la carpa. Pues sí, era para enojarse. Era para enojarse. ¿Recuerdas la palabra? Dice Jesús que si un amigo llega y está dando lata en tu casa, tocándote la puerta porque quiere un pan para sus invitados. Y tú dices, vas a salir y vas a decir, amigo, ya toma el pan y vete. Es lo que dice, ¿no? La palabra. Entonces, ¿por qué se ve? Así dice. Le vas a decir, ya, está bien. No porque sea tu amigo, sino para que se vaya. Y dice que Dios no es así. Bueno, miren a qué grado llegó que Dios sí estaba enojado. Pero Moisés estaba peor de enojado, porque no tocaban en la casa de Dios, tocaban en la casa de Moisés. Sí, no, si hubieran ido para allá, Moisés dormía tranquilo. Pero ¿te imaginas? Ante la presión, ¿cómo reaccionas? Sale tu carácter. Y salió toda la amargura de Moisés acumulada por años, señores y hermanas. Y empezó, ¿por qué me tratas tan mal, Dios? Yo que hago esto, y estoy con los niños, y estoy en el ministerio, y hago esto, y hago lo otro, y hago aquello, y voy, y le hago sus florecitas, y les hago sus regalos, y ¿por qué me tratas así, Dios mío? Ay, Moisés. Soy la mamá de todos los pollitos. Y todavía me los mandas para que lloren. ¿Se das cuenta? El carácter de Moisés. Ahí estaba, bien enojado. Y la gente atrás de él, danos de comer, danos carne, queremos carne, queremos carne. Veamos nuestras increíbles debilidades como melancólicos. Agárrense, muchachos. Demasiado introspectivo. Todo se lo echa para adentro. Excesivamente analítico. Moisés, ¿quieren carne? ¿Quieren pan? ¿Quieren pollo? ¿Quieren todo? Sensible a la crítica. ¡Ay, estábamos mejor con el otro líder!
Ya no me quiere. Inseguro, totalmente inseguro. Sí, ¿por qué me hiciste esto? Dios, mejor quítame la vida. Ya exagerado, ¿no? Demasiado culpable. No, pues hubiera ido mejor Aarón. Él es mejor líder que yo. Depresivo. Me quiero morir. Poco práctico. Primero se quejaba y todo, y después resolvía los problemas. No te ha pasado, ¿no? Pero bueno. La cabeza en las nubes. En otro asunto, perdía tan rápido el enfoque. Dios, si te das cuenta de la respuesta de Dios, te vas a dar cuenta que decía, a ver, Moisés, empecemos de nuevo. Yo saqué a esta gente para llevarlo a una tierra, sí, tengo estos planes, allá, ya se te olvidó, es temporal esto. ¿Recuerdas la escena donde le pidieron agua? Pues estaban en el desierto, le pidieron agua, y fue la gota que derramó el vaso. Salió con su vara, bien enojado, y como si fuera a batear hasta un home run. Imagínate ya viejito como se veía, ¿no? Y ¡zas! Le pega la piedra y se enoja y les grita. ¿Y acaso va a sacar agua de esta piedra que acabo de golpear? Y empieza a salir agua. ¡Ah! Se regresa peor de amargado a su casa. ¿Por qué? Porque ni siquiera quería hacerlo. No, o sea, él pudo haber salido y... ¿Quieren de ver? Sí. Ahí está, un hoyo aquí, un hoyo allá, con la vara, y todos tenían agua. Pero salió prendido, enojado, amargado. Y Dios le dijo, hey chiquitín, ven para acá. ¿Qué crees? ¿Que por eso que hiciste ya no vas a entrar? Se responsabiliza demasiado, es controlado por los sentimientos. Moisés era un cúmulo de, o se iba a llorar y se quería morir, o salía con la mano y barría con sus enemigos, o sea, no. Perfeccionista, cada detalle. ¿Te das cuenta de los libros que escribió Moisés, que son 5? Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números. O sea, todo eso lo escribió Moisés. Está lleno de detalles. Y perfeccionismo por todos lados, ¿no? Se vuelve resentido si no es tomado en cuenta. ¿Recuerdas que dijo al principio? Dios, no me mandes solo, voy con Aarón. ¿No? Luego, yo puedo solo con todos los problemas. Y luego otra vez, no, ¿por qué me dejas solo? O sea, era muy así. Resentido. Lleva demasiadas cargas, ¿ya lo viste? Es mucha responsabilidad para mí, tengo que darles de comer, solucionar sus problemas, pues ¿qué? ¿Soy su papá o qué? Y ahí estaba quejándose. Poco realista. No agarraba el problema y lo solucionaba. Ok, problema 1 y lo solucionó. Se perdía. Implacable cuando le fallaban. ¿Recuerdas lo que hizo con el pueblo cuando se encontró con el becerro? Chiquito, bajó. Y Moisés le dice, ¿están celebrando? No están celebrando. Y se iba levantando la manga, porque ya sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hizo con la increíble ley de Dios? Al piso, ¿no? Así que así, pero no. Terrible. Lo que hizo fue romperlas. O sea, era tremendo, ¿no? ¿Y qué les hizo al pueblo? Imagínate del enojo que llegó. Dice que al becerro de oro, que tanto trabajo les había costado fundir, hacer y detallar, lo molió a golpes. Así, pa. Lo hizo polvo, dice la Biblia. Lo echó en unas en tinajas de agua y luego los hizo que se lo bebieran. Estaba un poquito molesto, no mucho, pero... ¿Te puedes imaginar? Bebes tu becerro, ¿no? Y yo, ¡órale! Pues así ¿por qué se ríen? Así está en las escrituras. ¿O no, asesor del antiguo? ¿Él estuvo con Moisés? ¿Lo vio? Sí. ¿Por qué crees que me contesta todo? Fue en 1900, no, fue.
Tantos años antes. El antiguo se lo sabe todo, pero lo vivió. Lo vivió, respétenlo, porque lo vivió. Todavía tiene agua de ahí del maná, quedó un poco en casa, tiene un frasquito de maná. Y el bastón de Moisés lo tiene también. Ya lo va a necesitar pronto. Tranquilos, porque eso también le pasa a nuestro hermano Abelardo. Puede llegar a estar desanimado, ¿okay? Entonces no, tómenlo con calma. Entonces, Moisés tenía serios problemas. Veamos la otra parte de Moisés. Cómo Dios puede transformar la vida de algo, ¿no? Un rostro radiante. No todo fue malo, ¿no? Pobre Moisés, lo estamos acabando y fue increíble. Éxodo 34, versículo 29, dice, la cara brillante de Moisés. Dice, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, llevaba consigo las 2 tablas, antes de tirarlas. Moisés no se daba cuenta de que por haber hablado con Dios, la piel de su rostro estaba brillando. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron que la piel de Moisés estaba brillando, les dio miedo a acercarse. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los líderes del pueblo fueron a donde él estaba. Moisés habló con ellos y luego todo el pueblo de Israel se acercó. Moisés les dio los mandamientos que el Señor le había dado en el monte Sinaí. No todo era terrible en Moisés. Tenía buenos ratos. Tenía buenos momentos. Había momentos en su vida en donde era radiante. Era radiante porque dice que había hablado con Dios. Mira la diferencia tan grande de un temperamento tan terrible, ¿no? De tantas debilidades, súper depresivo, quejoso. Pero cuando hablaba con Dios, brillaba. Y la gente le tenía temor. Pero ¿sabes qué crees? Que era en su punto máximo de gracia, ¿no? Era cuando él se acercaba a Dios y todo cambiaba cuando él estaba cerca de Dios. Cuando estaba cerca de la gente, salía todo lo terrible. Pero cuando estaba cerca de Dios, brillaba. Como Jesús se transfiguró, ¿recuerdas? Misma escena, diferentes tiempos. Jesús, Moisés, Elías, brillando. Moisés brillando por estar hablando con el Señor. Cuando estamos cerca de Dios las cosas cambian, muy, muy tremendamente. Veamos las fortalezas. ¿La Moisés era su única fortaleza? No, había más, había muchas, hubo muchas. Pero esta era una de tantas, ¿no? Cuando Moisés realmente estaba cerca de Dios, era profundo. Muy, muy profundo. Si te das cuenta cómo se detalla la ley no es solamente una serie de decretos prohibitivos. La mayoría de la gente cree, o llegamos a creer, yo también si no lo creíste así, que la ley eran 10 mandamientos. Y todos pensamos que eran 10 mandamientos. Son miles de mandamientos, derivados de los 10 primeros. A los cuales Jesús dice en el segundo se resume todo, ¿no? Hay 2 que resumen todo. Amar a Dios por encima de todas las cosas, con todo tu alma, tu ser, etc. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, con esos 2 arman todo el resto. Bueno, Moisés fue tan detallado y fue tan sensible y fue tan profundo que si tú lees la ley, la verdad, échate un clavadito ahí en Levítico y todo, te vas a dar cuenta que estaba contemplado prácticamente cualquier cosa en la vida. Y yo creo que él escribió precisamente en base a solucionar tantos problemas que había. Oye, que se le cayó el burro, iba pasando y dañó a la persona. ¿Qué hay que hacer? Y ahí está en la ley. Ok, si la persona pasa el burro y todo, pues tiene que pagar, tanto, y llevar, y indemnizar, bla, bla, bla. ¿Qué pasa si fulano golpea a otro? Bla, bla, bla. O sea, fue profundo. Cada cosa que tuviese en la ley es profunda. Dice Jesús que Él vino a darle un sentido profundo a las Escrituras. ¿Por qué? Porque se había perdido.
se perdieron, no las escrituras, pero se perdió la gente en ser profundo, se fue a lo superficial, se fue a una tradición, cuando la ley es completamente espiritual. Era pensativo. En sus mejores momentos, él reflexionaba sobre la ley. Si te das cuenta, dice, oye Israel, medita sobre la ley, reflexiona sobre tus actos. También era un hombre sensible. Cuando ves la ley, te vas a encontrar constantemente que la ley trata los asuntos más delicados. ¿Qué pasaba con las viudas? ¿Qué pasaba con los huérfanos? ¿Qué pasaba con los necesitados? La ley no omite nada de eso, por el contrario, hemos leído una y otra vez escrituras de Deuteronomio sobre los pobres, sobre las viudas, sobre los niños. Es impresionantemente sensible. Tiene una conciencia receptiva. Nos llama constantemente, la ley te das cuenta que nos llama constantemente a percibir lo que Dios quiere, a buscar su voluntad. Era creativo, artístico y musical. Está organizado todo sobre la adoración a Dios. Está todo sobre cómo iba a ser el templo. Está todo de cómo eran los detalles, cada cosa. El arca donde iban las tablas. Está detallado todo, cómo era el templo, cómo tenía que ser el efod, todo está detallado. De hecho, hay más detalles en el Antiguo que en el Nuevo. El Nuevo realmente se va sobre la profundidad del corazón, pero el Antiguo Testamento bueno, por eso se ha podido recrear el templo. Por eso es que sabemos cómo eran las tiendas de campaña, por eso es que sabemos cómo era el arca donde iban las tablas, porque Moisés era sumamente creativo. También a Moisés le acreditan mucho, no sé por qué, pero le acreditan mucho que en Egipto él fue instruido por muchas ciencias y que era súper inteligente. O sea, no era así como un viejito que no sabía nada y alguien que era analfabeta. No, Moisés era sumamente inteligente. Camina con Dios. Algo que es impresionante era su andar con Dios. Es alguien que quiere estar cerca de Dios. Era sacrificado, emocionalmente rico, es decir, cuando sus emociones estaban bajo control, era un tipazo. Fuera de control era un ogro. Era idealista. ¿Recuerdas por qué fue el problema a los 40 años? La Biblia dice que él creía que Dios quería liberar a su pueblo. Que él fuera el libertador de su pueblo. Y lo que hizo fue matar a un egipcio. O error, Dios no iba a trabajar de esa manera. Y por eso se fue 40 años al desierto. Era talentoso, era leal, o sea, pese a todo, ahí estaba con Dios, consciente de las necesidades de otros, estándares muy altos y consciente de las debilidades. En pocas palabras, un super líder. Por eso, Moisés era tan increíble. Y fíjate, hay una cuestión interesante con referente a esto. Moisés llegó un momento de confiar en Dios tremendo. O sea, tuvo una cúspide. Debemos tener mucho cuidado porque este mismo Moisés, con fortalezas increíbles, tenía sus debilidades. Y vemos muchas debilidades incluso al final de su vida. Y esas debilidades le impidieron. Habiendo tenido unas cúspides que nadie más tuvo. Las debilidades lo llevaron al grado de no entrar a la tierra prometida. Fue terrible. Y aunque guió al pueblo, su estilo de liderazgo hizo que el pueblo también no entrara. O sea, esa generación de Moisés, junto con Moisés, se perdió. ¿Se perdió en qué sentido? En el sentido que Dios dijo, ustedes no van a entrar por desobedientes, rebeldes y todo. Y responsabilizó a Moisés de eso. Y le dijo, tú no vas a ver la tierra prometida. Sabemos que Moisés se arrepintió, sabemos que Moisés entró con Dios, sí, porque estuvo con Jesús.
lo que sabemos es que Dios lo ocupó poderosísimamente en sus momentos cúspides. Por eso es tan importante enfocarnos en las fortalezas, para que podamos ser utilizados. Me encanta cómo termina la historia de Moisés. Deuteronomio 34:10 dice: pero nunca hubo otro profeta en Israel como Moisés, con quien el Señor tratara cara a cara, ni que hiciera todas las señales y los milagros que el Señor le mandó hacer a Moisés en Egipto contra el faraón, contra todos sus funcionarios y contra todo su país. No hubo nadie con tanto poder como el que Moisés demostró en todos los hechos grandiosos e increíbles que hizo a la vista de todo Israel. Es impresionante, ¿no? Moisés no era cualquiera. Cuando Dios utiliza un temperamento melancólico con todas sus fortalezas, tenemos a un Moisés. Ese Moisés poderoso, que es un libertador, que es un buen juez, que es poderoso en hechos, que brilla. O cuando es el Moisés con todas sus debilidades, que se queda fuera de la tierra prometida. Son los extremos. Es un temperamento extremoso. Es la tormenta y la calma, es la paz y el enojo. ¿Quién se identifica con Moisés? ¿Quién es melancólico aquí? Levanta tu mano, sin vergüenza. Sin vergüenza, o sea, que no te dé pena, ¿no? No, levanta tu mano sin vergüenza. ¿Hay tan poquitos? Gracias. Yo sé de algunos que llega su esposa y me dicen, no hombre, ¿no? Detona y se pone y agarra la vara y quiere sacar agua de las piedras. ¿No? Pero ¿sabes? La cosa increíble, la diferencia enorme, y eso va a ser el derivado de las siguientes clases, de cómo el Espíritu Santo puede ayudarnos en nuestro temperamento, cualquiera que sea. Dice, pero nunca hubo otro profeta en Israel como Moisés, con quien el Señor tratara cara a cara. ¿Sabes qué es el asunto con Moisés? Lo que leíamos. Moisés, cuando estaba cerca de Dios, caminaba con Dios, era increíble. Tan solo se separaba de Dios, bajaba, estaba con el pueblo, pasaba mucho tiempo con la gente, se acababa ese Moisés. Dice que su brillo se iba opacando y tenía que regresar con Dios y bajaba brillante. Y estaba mucho tiempo con la gente y se opacaba. Subía, brillaba, bajaba, se opacaba. Tenemos que darnos cuenta de que eso hace la gran diferencia en este tipo de temperamentos. ¿Cómo te puede ayudar Dios cuando tienes un temperamento así? Estando cara a cara con Él. No hay mucho, ¿no? Dices, ay, ¿cómo puedo cambiar? Yendo con Dios, no hay de otra. Y estando mucho más tiempo con Dios que ahí. Cuando bajó brillante, se aventó 40 días y 40 noches ahí, como Jesús en el desierto. Bajó y estaba brillando que se echaron para atrás todos. Cuando pasaba tanto tiempo con los brazos extendidos, resolviendo problemas de la gente, enfocado en sí mismo, enfocado en sus problemas, se deprimía y se perdía. ¿Te suena parecido a lo que te pasa a diario? El Espíritu de Cristo, hermano, nos puede ayudar a ser como Moisés, aunque seamos de un temperamento melancólico. Amén. Gracias.